Licenciada, Sí, Dorian. fíjese que solo comunicándole que Luis Elvir no se va a poder conectar porque está trabajando, le tocó trabajar hoy, entonces no creo que no se va a poder conectar, me dijo. Ok, muchas gracias por informar. Recuerden que aunque no les pase, de repente un día de estos los voy a nombrar, pero igual yo voy a ir revisando, ¿verdad? Quiénes se conectan, quiénes se quedan al final. Los que no cumplan con los requerimientos que aparecen en los lineamientos, entonces no les voy a permitir el acceso al examen. Entonces, sí, por favor, cuando tengan de esas situaciones, infórmenme para anotarles. Gracias, Dorian. Ya Luis. sabe, Lick. Okay. Sí, Luis Elvir. Perfecto. Aquí lo anotamos. Luis Elvir. Perfecto. Ana, acabo de leer su mensaje. Sí llegó la información como borrador, pero sí logré leer su línea de tiempo. Ok, gracias. Es que sí, ya la tengo. Me preocupa eso porque me pasa con tantas clases. Es que hay ciertos requerimientos que estos cambios que se han hecho a la plataforma desde el periodo pasado, entonces ustedes tienen que aceptar ciertos requerimientos para que la tarea quede enviada como tal. Si no, entonces les va a quedar como borrador, entonces tienen que ir abajo, al final de, y tienen que aceptar y darle clic en enviar para que no quede como borrador. Y de igual forma, no les he puesto restricciones en el número de archivos para que el coordinador no tenga inconvenientes. Entonces, así el coordinador puede subir la tarea del grupo y puede subir su tarea, o sea, su resumen, ¿verdad? Para evitarnos inconvenientes. Okay, listo, vamos a esperar un ratito, faltan todavía 4, bueno, exceptuando a Luis, 3 compañeros. Licenciada, una pregunta. Claudia, ¿le escucho? Sí, le escuchamos. La tarea del cuadro comparativo, no ha habilitado todavía, No, ¿verdad? no la he habilitado. O sea, Sí. ¿para cuándo sería? Hoy la voy a habilitar. Hoy la voy a habilitar tarde-noche. Recuerden que de alguna u otra manera, pues, nos hemos ido atrasando un poquito, ¿verdad? Igual les he permitido. Entonces, hoy se las voy a habilitar y les voy a dejar el viernes para que puedan subirla. ¿Listo? Para aquellos que no hayan terminado. Gracias, licenciada. Entonces, hoy se los habilito, sí estoy pendiente. Y la próxima semana, pues ya sería la última tarea y lo del foro, ¿verdad? Que ya la otra semana, entonces creo que sí, ya nos hemos normalizado todos, entonces ya sí se aplicaría tal cual aparece en el calendario. Para que todos vayamos en orden y haciendo las tareas tal cual aparece en el calendario. Si no, entonces no tendría sentido el calendario, porque algunos los estarían a tiempo y otros nos estaríamos retrasando. Entonces, sí, a partir del lunes, entonces se normaliza. Perfecto, gracias, Lick. Ok, sí. Igual tienen que estar pendientes, ¿verdad? Porque si usted va 1 hora antes y tal vez el campus no funciona por ahí, entonces ya ahí sí ya no va a haber justificación. Ahora, si no hubiera toda una tarde, entonces en ese sentido sí, ¿verdad? Por lo menos un par de horas por ahí. Listo. Ok, entonces vamos a comenzar esta nueva temática. Entonces, esta temática concierne a lo que es el procedimiento de elaboración y análisis de un instrumento psicométrico. Les envié parte de esta presentación. Entonces, para que ustedes ahí vayan checando lo que no aparece, ¿verdad? Y tomen en cuenta. Las fórmulas, el procedimiento para hacer el análisis, entonces sí se las subí en la presentación para que ustedes ya la vayan practicando. Entonces ya más o menos podemos, creo yo, distinguir
que es un instrumento psicométrico, ¿verdad? Tal vez de un instrumento proyectivo. En esta imagen, pues hay varias de las pruebas que hemos estado mencionando. Por ejemplo, está el 16 factores de Cattell, está el test de 2, el test de atención, que tal vez no lo vemos en la carrera, pero posteriormente, pues somos autodidactas y nos toca en algún momento, pues hacer revisión de pruebas. Igual está en lo que es el test de la dislexia, que a veces lo utilizamos en lo que es el área de la educación, el HTP, casa, árbol, persona. No sé. Este es el compendio de TEA, que es el donde nos facilita justamente, ¿verdad? Donde está la distribución de las pruebas para conocerlas, ¿verdad? Y el WIS, que ustedes lo van a conocer en la medición 2. Ok. Rescatando uno de los conceptos que tenía Laura, ¿verdad? En su texto. ¿Verdad de quién? Test psicométrico, que es un procedimiento estandarizado compuesto por ítem. Se hace preguntas, ¿verdad? Seleccionadas y organizadas para provocar en el individuo ciertas reacciones. En este caso, varía el hecho de que sean más fáciles, más difíciles, la duración, dependiendo. Hay algunos que vamos a encontrar que solo duran 15 minutos, otros dura 1 hora, 40, etcétera. La forma, igual, cada prueba tiene su disposición específica para lo que es la composición de sus reactivos, expresión y el significado, o sea, lo que mide cada una de las pruebas. Pero en términos generales, ¿verdad? Esto es un test psicométrico. ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener una buena prueba? En este sentido, Muñiz nos plantea que hay 7 requisitos, ¿verdad? Para hablar de una buena prueba o de un test psicométrico. Ya veíamos en Laura 5 características, ¿verdad? Que debe de tener una buena prueba psicológica. En este caso, ¿verdad? Ya es más particular para la parte de la psicometría. En primer lugar, el contenido y la dificultad deben estar sistemáticamente controladas. Esto es en la construcción de las pruebas, que ya vamos a ver cómo se construye. De igual forma, si la persona que construye la prueba no sabe la concepción de lo que va a realmente querer plantear, entonces se pierde justamente en este sentido lo que es el constructo. De igual forma, al momento de que nosotros construimos una prueba, la dificultad pues va en base a lo que nosotros queremos. Nosotros vamos a discriminar, vamos a plantear nuestros ítems o preguntas que sean fáciles, que sean difíciles o que vayan en una progresión. Eso ya va a depender de quien construye la prueba. La situación de aplicación, el ambiente en el cual se administra, los materiales, deben de estar bien explicados justamente en todo lo que es el manual. ¿Cómo se registra el comportamiento provocado en el sujeto? Debe de ser preciso y objetivo. Debe de tener un elemento particular en donde nosotros como evaluadores, ¿verdad? Nos rijamos justamente de este aspecto para ir anotando todo lo que va ocurriendo justamente con ese sujeto a medida nosotros hacemos el planteamiento de preguntas. También es importante que ese comportamiento registrado nosotros lo vayamos a comparar con un grupo. Y en este caso, pues es un grupo normativo, que era lo que decíamos en la clase anterior cuando hablábamos de la clasificación. El número 5, los sujetos son clasificados en función de la normativa, de ese grupo normativo. Entonces nosotros obtenemos baremos a las cuales esas puntuaciones nosotros las vamos a convertir justamente, ¿verdad?, de acuerdo a esa baremación, lo que permite estiar a cada una de las respuestas totales o parciales en una distribución estadística. El número 6 debe de tener validez y el número 7 debe de tener confiabilidad. Si una prueba reúne estos requisitos, entonces se dice que es una buena prueba. Generalmente, jóvenes, las pruebas que nosotros conocemos tienen estos 3 elementos. Un manual. El manual es donde nos proporciona todo. Y nosotros tenemos los 2 manuales en la imagen.
de la WIPSI, ustedes van a conocer 2 manuales, un manual de aplicación y un manual técnico. En el manual de aplicación, pues obviamente nos dictan todas las pautas de cómo nosotros vamos a aplicar, cuáles son las condiciones de los sujetos. Y en el manual técnico se proporciona una vasta evidencia justamente de lo que son las propiedades psicométricas. Ahí aparecen todos los niveles de confiabilidad de cada una de las subpruebas y cómo se ha hecho lo que es el proceso de la validación de la prueba. De igual forma también aparece un capítulo de las consideraciones interpretativas y además de la baremación que se hizo en México, que es justamente la que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para conocer los resultados de los sujetos. El protocolo de la prueba, que en otras palabras es nuestra hoja de respuesta, es donde están los ítems y lo que es la plantilla de corrección. Hay algunas pruebas que no la tienen como tal, que de repente tal vez tengan una plantilla específica, pero cada una de ellas tiene su forma de corrección. Entonces, por lo general, en una prueba no debe faltar ninguno de estos elementos. En el caso de las escalas Wechsler, pues tienen 2 manuales, pero con uno que tenga, eso nos está dictando nuestras pautas. Entonces aquí, en esta imagen, tenemos casi completos los materiales. Y tenemos lo que son los 2 manuales, tenemos las 2 libretas, tenemos justamente lo que son los cubos, rompecabezas y las hojas de respuesta para los 2 niveles. Lo único que falta acá son las plantillas de corrección. Pero igual en el manual se nos proporciona los lineamientos para calificar aquellas que no necesitan de esas plantillas de corrección. Para que nos vayamos familiarizando y entendamos un poquito de lo que estamos leyéndoles, este es el protocolo, lo que mencionamos hace un momento, de la WIPSI. Este es el que ustedes van a tener que aprender a manejar. La WIPSI, ¿verdad?, se ha ampliado lo que es el rango de edad y justamente de ese rango de edad hay 2 etapas. Entonces, por lo general, nosotros estudiamos, ¿verdad?, lo que es la etapa 2. Obviamente que si usted aprende a aplicar esa etapa, de plano usted aprende a aplicar también la etapa 1. Entonces, esta corresponde a niños de 4 a 7 años, 3 meses. Y era lo que les decía en la clase anterior. En primera instancia, nosotros vamos a obtener acá lo que es la puntuación natural. Y luego toda esa puntuación natural la vamos a convertir en puntuación estandarizada. En este caso se denomina puntuación escalar. Luego vamos a hacer todo ese procedimiento para poder determinar una puntuación compuesta. Vamos a perfilar al niño. Entonces, perfilar al niño desde 2 puntuaciones que tiene la WIPSI. Desde lo que es una puntuación escalar, de las 14 subpruebas, y una puntuación compuesta. Luego vamos a sacar las discrepancias, que más adelante lo vamos a hacer, fortalezas y debilidades, y lo que mencionábamos en la clase anterior cuando hablábamos de las normas de puntuación. Vamos a ver en relación a la curva, a la campana de Gauss, cómo está ese niño y lo vamos a graficar. Entonces, para que ustedes más o menos vayan entendiendo un poquito de lo que se trata la construcción de pruebas. En esta imagen hay 2 pruebas. Esta prueba era de la versión original de 1967, que fue cuando apareció la WIPSI. Una de las subpruebas denominada caza de animales. Y esta es una de la versión reciente, que es rompecabezas. Entonces, para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo pueden aparecer también los reactivos, los ítems en las pruebas. Como lo decíamos en la clase anterior, hay algunos reactivos que pueden ser verbales y otros manipulativos. ¿Qué significa eso? De que el niño, ¿verdad?, tiene en algún momento que tomar la acción para poder llegar a completar ese reactivo. En esta de la caza de animales, el niño tiene que ir ensartando en cada uno de los huecos, ¿verdad?, de acuerdo al color, la casita de cada animal, leyéndole la consigna precisa. Y en este del rompecabezas, pues igual se le dice al niño de que hay unas, tiene que completar para llegar a una figura. Entonces arma, colócalas, ¿verdad?, y vamos a formar una casa, conforme a lo que es la instrucción o la consigna.
Entonces, cada prueba tiene sus propios reactivos. Ok. Uno de los últimos estudios, jóvenes, en relación a lo que es la construcción de pruebas, ahí les escribo también esta parte en lo que es la presentación para aquellos que les gusta leer, ¿verdad? Y profundizar más allá de lo que aparece, por ejemplo, en esta presentación. Es el estudio de José Muñiz y Eduardo Seca Pedrero de España. Es una de las últimas investigaciones, ¿verdad?, en relación a la construcción de un instrumento. Para ellos, la construcción de un instrumento está distribuido en 10 pasos, que como lo explican ellos acá, no son universales. No significa de que son los únicos. En algún momento, por ejemplo, en mi planteamiento, que es en base a varios autores, está consignado en 7, por ejemplo, 7 etapas. Pero igual eso no quita de que en algún momento pueda completar todos los 10 pasos que ellos han propuesto en este estudio reciente. Para poder consignar esos 10 pasos, consideran de que debe de ir en función, perdón, de la selección diagnóstico, ¿verdad? O sea, lo que mide específicamente la prueba, del modelo psicométrico utilizado, lo que mencionamos en la clase anterior, de la teoría clásica, o puede ser de la teoría de respuesta al ítem. Eso cada constructor lo define. Del tipo de respuesta exigida por los ítems, cómo usted va a escribir justamente esos ítems. Como lo planteábamos, o pueden ser verbales o pueden ser estrictamente manipulativos, o en el caso de las pruebas, muchas tienen combinación. Unos son verbales, otros son manipulativos. También depende del contexto de evaluación. Puede ser de naturaleza clínica, lo que leíamos, recuerdan ustedes en la clase anterior, educativo, clínico, así por ejemplo puede ser un hábito de estudio, puede ser un MMPI, puede ser de personalidad, etc. Todo proceso de construcción debe desarrollarse de forma rigurosa y objetiva, siguiendo los estándares de calidad. Y esto nos va a garantizar de que los resultados que obtenga esa persona que nosotros vamos a evaluar sean totalmente confiables y sean válidos. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, estos dos teóricos nos han planteado lo que es la construcción de un test en estas 10 fases. Desde un marco general, definiendo la variable, las especificaciones, la construcción de ítem, la edición, un estudio piloto, selección de otros instrumentos, aplicación del test, propiedades psicométricas y la versión final del test. Entonces, ellos plantean que para construir una prueba debemos de seguir estas 10 fases. Esto ustedes lo encuentran en la revista Psicotema. Aquí aparece el volumen y aquí aparece la forma en que ustedes pueden ingresar para buscar la información si la quieren leer, todo el artículo completo. En esta otra imagen, este es otro procedimiento de construcción de pruebas. Esto fue planteado por Brown en las finales o inicios de lo que es el 2000. Si ustedes leen, por ejemplo, estos pasos no están tan alejados de lo que se plantea justamente en la versión más reciente. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros encontramos especificación de la finalidad, o sea, de qué se trata la prueba, por ejemplo, revisión de los reactivos, estructuración de la forma final de la prueba. Entonces, igual encontramos nosotros acá. La propuesta que yo he sacado y que he trabajado ya varios periodos justamente con esta, es una revisión que he hecho de varios textos, ¿no? Como por ejemplo Anastasia, Aiken, la misma Laura también, y se proponen 2 fases, una fase de diseño y una fase de construcción. A la larga, joven, si usted quiere construir una prueba o elaborarla, normalizarla o tipificarla, usted tendría que hacer una revisión y elegir pues la versión que a usted mejor le corresponda. Lo importante, tal cual aquí lo mencionan estos autores, ¿no?, que debe desarrollarse rigurosa y objetivamente, ¿no? Entonces, eso sería lo que usted tendría en algún momento que tener presente.
Entonces, en esta propuesta, ¿verdad?, de construcción, se habla de la fase del diseño en 3 etapas. Definir la finalidad, un marco teórico y los aspectos de diseño preliminar. Y en la construcción, 4 etapas. Preparar todo lo que es el ítem, estudio de calidad normativa, las normas de puntuación y la publicación de la prueba. Entonces son 7 pasos que si usted lo revisa con los 10 no están tan distantes de lo que ellos proponen. Ok, entonces vamos a ir definiendo cada una de estas etapas. Ok, la primera etapa de la fase del diseño es definir la finalidad de la técnica. Según varios autores, la construcción de la prueba debe de venir en base a que sea una necesidad concreta, o sea, que surja de algo que en realidad nosotros necesitamos. Por ejemplo, usted está trabajando, por decir algo, en el ámbito educativo y queremos medir un constructo, por ejemplo, atención, y no tengamos una prueba que realmente nos regale datos específicos baremados para nuestra población. Entonces usted podría construir una prueba. Es una necesidad concreta. No tenemos esa prueba, entonces nosotros pues queremos en algún momento obtener esos datos. Igual, por ejemplo, usted podría decir, tengo una prueba de inteligencia, pero en algún momento quiero hacer una revisión para que la normativa sea de nuestro medio. Pero también, ¿verdad?, puede ser en base a un desarrollo teórico. ¿Qué significa esto? Para completar alguna investigación o algún estudio que se esté realizando. Estos dos propósitos, ¿verdad?, nos pueden llevar a construir una prueba. No construir o elaborar una prueba sin necesidad o que tenga un fin científico. Si no, entonces se va a convertir en una prueba que probablemente muchos vamos a utilizar y que al final, ¿verdad?, no va a tener el rigor psicométrico que toda prueba debe de tener. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, conciliar el propósito. También es importante en esa construcción definir el objetivo. Usted, una vez que ya tiene la parte de la necesidad, entonces vamos a definir qué es lo que vamos a medir. Entonces nos respondemos 3 preguntas. Primero, ¿qué se va a medir en el test? ¿Cuál es la variable de interés? Lo que les mencionaba, atención. En el ámbito en donde estoy, no hay una prueba de atención. No hay una prueba, por ejemplo, para tener datos confiables en relación a la variable memoria. No lo tenemos, ¿ok? Entonces vamos a construir una prueba. ¿A quién vamos a dirigir esa prueba? La población, ¿ok? Si estamos hablando de atención, memoria, y la queremos justamente en el ámbito educativo, pues mi población puede ser, por ejemplo, niños, ¿verdad? Niños, adolescentes, entonces yo defino, ¿verdad? Justamente puedo decir niños desde los 6 años hasta los 18 años, por ejemplo. Si quisiese también en la población adulta joven, lo podría hacer, ¿verdad? Entonces, usted define conforme a la variable. ¿Y para qué se pretende? ¿Verdad? O sea, el objetivo, que era lo que mencionábamos. No solo hacer una prueba para que vaya a engalonar, por ejemplo, X bulto D, ¿no? Sino que tenga un objetivo científico directamente. Entonces, ¿para qué nosotros, verdad, pretendemos que se utilice esa prueba? ¿A quién, verdad, nosotros la vamos a dirigir en particular? Una vez que nosotros ya tenemos definido, por ejemplo, memoria para los niños de 6 a 18 años, y porque en realidad nos interesa, nos urge, ¿verdad?, valorar, porque hay niños que tienen varias dificultades y necesitamos conciliar un buen diagnóstico
para proponer un plan de intervención o un plan de mejora. Ya nosotros lo tenemos definido. Ok. Vamos a la segunda etapa. Estamos siempre en el diseño. No hay ninguna prueba que no tenga una fundamentación, joven. Usted no puede construir una prueba sin tener una base, sin tener datos, ¿verdad?, que nos determinen a nosotros la concepción de ese constructo. Entonces, un atributo psicológico no puede captarse por sí mismo, por lo que es indispensable saber qué contenido tiene y cómo está construido teóricamente. Así, por ejemplo, nosotros decimos, vaya, el Raven se basa en lo que es la teoría de Charles Spearman, factor general. Si, por ejemplo, las escalas Wechsler tienen cierta base en lo que es la teoría postulada por Cattell, en donde nos dice que hay dos tipos de inteligencia, una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. Entonces, de igual forma, usted tiene que conciliar esa concepción teórica, este marco lógico que a nosotros nos va a ayudar a determinar esa evidencia, por ejemplo, en cuanto a lo que es validez. Si usted tiene definido esto, entonces vamos a saber cuál es el material que vamos a utilizar para construir los parámetros y definir cómo van a ir planteados los ítems. ¿Cuál es el contenido que van a llevar nuestras preguntas, en otras palabras? Ok, ya usted tiene definida su teoría, ya tiene definida la concepción, ok, entonces vamos a la tercera etapa, siempre del diseño. Aspectos de diseño preliminares. Entonces, tipo de test, si es de criterio norma, que era lo que mencionábamos, recuerdan ustedes, 7 criterios, pues va a ir basado en porcentaje. Si es normativo, pues va a requerir justamente de un grupo o de una muestra, ¿verdad?, para poner en práctica lo que son los criterios de la baremación. ¿Qué tipo va a ser? En cuanto al formato, lo va a denominar usted escala, cuestionario, inventario. Eso va a depender, ¿verdad?, de lo que nosotros estemos postulando. El tipo de consignas, sean orales, escritas, quiere usted que el evaluador lea y que el sujeto no tenga opción A, solo a escuchar, o también quiere que a medida que el sujeto o a medida que el evaluador vaya leyendo, el sujeto también lo vaya haciendo. Eso nosotros como constructores de pruebas lo determinamos. De igual forma, el tipo de respuesta, de 2 o de varias opciones. Las características de los sujetos, el nivel, por ejemplo, ya teníamos definida la edad, el nivel intelectual, ¿qué nivel requerimos? Por ejemplo, que el niño ya sepa leer, escribir, por ejemplo, que el niño tenga ciertos conocimientos, porque si nosotros le aplicamos una prueba que no rige a estas características, entonces va a ser un fracaso la selección de nuestro instrumento. ¿Quiere usted que esa prueba solo se administre a un sujeto en particular o se administre a varios sujetos a la vez, ¿verdad?, que sea de aplicación individual o que sea de aplicación colectiva? De igual forma que el sujeto sea capaz de autoadministrárselo o que también tenga un formato en computadora. Eso nosotros lo determinamos. ¿Cuánto es el tiempo? 40 minutos, 1 hora, en una sola sesión, o hay 2 sesiones, hay 2 partes, eso nosotros lo definimos. Oral escrita, lo que decíamos, lápiz, papel, manipulativo o de ejecución. Tipo de exigencia, como veíamos en la clasificación de la prueba, de velocidad o potencia, qué grado de dificultad va a tener, y directamente la evaluación manual o computarizada. Va a tener usted un paquete en donde la persona que lo va a calificar va a introducir los datos y va a tener la opción de tirarnos esos resultados, o la persona encargada, que en este caso, dependiendo de la clasificación que usted le dé a la prueba, que puede ser A, B o C,
es la persona que estrictamente lo debe calificar. Entonces, usted ya tiene todos estos datos. Entonces, tenemos el diseño de nuestra prueba. Una vez que nosotros tenemos ese diseño específico, entonces llegamos a lo que es directamente la fase de construcción. Y en la fase de construcción, según este modelo que les tengo, entonces son 4 etapas. Viene la etapa de preparación y análisis de ítem, que aquí es donde nos lleva más tiempo la construcción de nuestra prueba. Tenemos que confeccionar los ítems, escribirlos, cuántos ítems queremos. Vamos a buscar una población. Una vez que nosotros ya lo tengamos escrito, 50 ítems, 100 preguntas, etc. Entonces vamos a buscar a un grupo para aplicárselo. Luego, una vez que ya hemos aplicado a esos sujetos, vamos a hacer nuestro análisis. Entonces vamos a ver si en realidad esos ítems son fáciles, son difíciles, discriminan lo que nosotros pretendemos que mida la prueba. Una vez que usted ha hecho ya este análisis, entonces tenemos la versión definitiva de nuestra técnica. ¿Qué significa eso? Ya tenemos escrito, si usted ha propuesto que su prueba tenga 50 preguntas, pues aquí ya debe de tenerlas, ¿no? Porque los que nos quedaría, una vez que nosotros cerremos ya lo que es la etapa 4, viene verificar que sean confiables, válidas, qué normas de puntuación le va a utilizar usted decatipos, eneatipos, percentil, por ejemplo, CI, y al final la publicación. Entonces, vamos a revisar para que vayan entendiendo esa parte un poquito. Una de las pruebas que por ahí ya se las había comentado. Lo que es el inventario de hábitos de posar, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que les estoy hablando. Entonces, esta ya es obviamente la versión definitiva. Esta es la revisión 10 del hábito de posar. Entonces, la 10ª edición, este es el manual, no viene completo, pero sí para que ustedes vayan ubicándose conforme a lo que les voy leyendo. Aparece el índice en esta prueba, lo que les mencionaba. Todo lo que es la descripción, la finalidad, las normas de aplicación y corrección, la fundamentación estadística, cómo se elaboró el instrumento, la muestra de tipificación, la confiabilidad y la validez. Las normas de interpretación, que ya más adelante vamos a leer. La tipificación, esta es una prueba originalmente española, pero igual se ha hecho su tipificación mexicana. Entonces, todo lo encontramos justamente en lo que es el manual. Con lo primero, por ejemplo, que nosotros nos encontramos en esta prueba, es la ficha técnica de lo que ya habíamos hablado. Ustedes la van a elaborar para lo que es la WIPSI. Entonces, aquí nosotros tenemos el nombre, el autor, la procedencia, la aplicación, la finalidad, la ficha técnica. Ya nosotros leemos esto. Entonces ya sabemos, por ejemplo, cuáles son los materiales. Hay un manual, hay un cuadernillo y hay una hoja de respuestas autocorregible. La baremación, ¿a qué sujetos? Aquí dice bachiller, por ejemplo, segundo de bachillerato, formación profesional. La finalidad, ¿qué vamos a evaluar? Hábitos de estudio, por ejemplo, mediante 4 escalas. ¿Cuánto dura la prueba? 15 minutos aproximadamente. Se lo puedo aplicar desde los 12 años hasta sujetos que tengan 24 años. ¿Qué forma de aplicación tiene? Este cuestionario yo lo puedo aplicar en forma individual, pero también lo puedo aplicar en forma colectiva. Usted ya tiene todos esos elementos, bueno, que usted los va a ir describiendo muy bien en lo que es la prueba.
Ok. Una vez que usted ya tiene esa fase del diseño, obviamente está a prueba, ya está construida, ya tiene sus reactivos, entonces lo que les decía, a lo que es la fase de construcción. Entonces, en la fase de construcción, la cuarta etapa, reitero, preparación y análisis de ítem. Esto es lo que lleva más tiempo cuando se construye la prueba. Prácticamente toda esta parte es la que está en la presentación. Y lo primero, pues que nosotros necesitamos conocer qué es un ítem. Es la unidad de medida. Prácticamente es la pregunta, ¿verdad? Que el sujeto obviamente nos tiene que responder. Su objetivo es obtener una conducta observable y claramente interpretable. Hay varios tipos de ítem. Algunos ítems pueden ser de respuesta libre. ¿Qué significa esto? De que usted le va a dar la tarea al sujeto y él va a responder con sus propias palabras. Si usted elige un ítem o una pregunta de respuesta libre, entonces usted tiene que tener varios criterios, ¿no? Porque al momento de la revisión se hace un poquito complejo. Igual pueden ser tipo ensayo, por ejemplo, y tiene que tener definido, porque a veces confundimos, ¿verdad?, lo que es ensayo con lo que es, por ejemplo, un resumen. A veces no sabemos diferenciar. Entonces sí es importante tenerlo bien especificado. Por aquí nota, por ejemplo, el problema es la subjetividad. En el ensayo el sujeto escribe lo que él considera importante. Y si usted no considera importante lo que el sujeto ha escrito, entonces ¿cómo lo va a evaluar? Entonces sí tiene que tener parámetros bien definidos. Lo puede usted siempre en esa respuesta libre, pero dejar con respuesta restringida. Se da un problema específico a responder que delimita la libertad de respuesta del sujeto. Entonces usted tiene ciertos parámetros para tener una mejor opción para la calificación a ese sujeto. También, si usted lo quiere restringir aún más, entonces puede tener de respuesta estructurada. Obviamente, este tipo de tareas, ¿verdad?, es más fácil de cuantificar porque limita la libertad del sujeto. En este caso, usted, por ejemplo, puede plantear un ítem de respuesta alterna. Se necesita un gran número de ítems para que lo represente bien. Y el sujeto, que es lo único que tiene que hacer, 2 opciones. Y a veces es cuando nosotros podríamos escribir una pregunta de verdadero o falso. Entonces usted dice falsa o verdadero. Y algo muy importante, si ustedes se fijan, influye mucho el azar. A veces cuando nosotros estamos haciendo este tipo de exámenes o evaluaciones, como no sabemos, entonces lo escribimos y decimos a lo que salga. Puede ser verdadero, puede ser falso. Se necesita ese gran número de ítems. Ok, pero también usted puede tener un ítem de elección de respuesta. Entonces usted puede dar 3 alternativas. Sí, no, a veces. O 1, 2, 3, dependiendo de. Hay ítems también que son de emparejamiento. Obviamente estos ítems son de mayor complejidad. Hay 2 columnas en las cuales se debe de emparejar. Imagínense qué interesante esta parte. No vale para cualquier edad ni para cualquier nivel sociocultural. Era lo que decíamos. Usted, en lo que es el diseño, en los datos preliminares, usted ya tiene definido quién va a ser su población. Y si usted ha determinado, por ejemplo, que son niños, obviamente usted no va a elegir este tipo de ítem, porque los niños todavía no tienen la capacidad de. Ok. También puede utilizar un ítem de opción múltiple. Los ítems tienen 3 aspectos. Tienen el tronco, que es la pregunta en sí. Tienen los distractores y tienen la clave. Entonces, hay una pregunta. El autor del test de la familia es la pregunta directa. Hay 3 nombres que no son. Entonces está Wechsler, Pitt, Chosen. Pero el correcto es Luis Corman. Entonces usted lo escribe. En este tipo de ítem, ¿verdad?, el sujeto
tiene menor probabilidad del azar y obviamente, ¿verdad?, necesita cierto conocimiento. Entonces nosotros lo definimos. Usted va a definir qué tipo de ítem quiere, ¿verdad?, para lo que es su prueba. Lo importante, jóvenes, es que usted sepa cómo lo va a escribir. La construcción de ítem es la etapa crucial en la elaboración de ese test. Justamente son nuestras preguntas. Es lo que le da sentido a la prueba. Cuando nosotros revisamos una prueba, es lo primero que vamos a verificar. ¿Qué tipo de ítem tiene? El niño lo podrá responder. Si los ítems provienen de otro instrumento ya existente en otro idioma o cultura, deben seguirse las directrices internacionales para la traducción y adaptación del test. Entonces ya usted dice, bueno, es el inventario de hábitos de estudio. Nosotros no tenemos ninguna baremación para Honduras. Entonces usted perfectamente puede baremarlo. Ya los ítems existen. Lo único que usted tiene que hacer, ¿verdad?, es verificar si en realidad los sujetos se entienden. En otras palabras, sería validar justamente esos ítems. En el caso de que sean ítems originales, o sea que usted los va a elaborar, entonces deben regirse por que sean representativos, obviamente de relevancia, diversos, claros, sencillos y comprensibles a la población para lo cual está escrito el ítem. Y usted debe de tener mucho cuidado de que justamente en su prueba esos ítems sean representativos. Usted no va a escribir más o menos, ¿verdad?, de alguna temática en particular. Por eso le escribo acá, evitando la infra o sobre representación con el mismo número de ítem. ¿Y cuáles son los requerimientos principales al elaborar ítem? El primero, nosotros no podemos escribir algo de lo que no conocemos. Entonces, si ustedes se fijan, tiene sentido con el diseño. Entonces, si yo ya conozco qué es el constructo, memoria, pues yo debo de conocer de memoria para empezar a escribir mis preguntas. Una sola respuesta, opciones uniformes, distractores aceptables, evitar todos los anteriores como opción, ajustar a la dificultad, corrección gramatical, que sean precisos, claros, evitar solapamiento de opciones. Esto es muy importante porque a veces se escriben unos ítems y después aparecen otra forma de escritura. Eso va a depender de lo que usted quiera. Especificación de unidades. Tratar de que ese test cubra todos los contenidos y niveles cognitivos. Y utilizar gráficos o ilustraciones. Eso depende de cómo usted quiera su prueba. Una vez que usted, joven, ya tiene, y usted dice, bueno, esa prueba yo quiero que tenga 100 reactivos, ¿ok? Ya los ha escrito, siguiendo todos estos requerimientos, entonces ya usted ha llegado a tener su primer escrito. Entonces se le denomina estudio piloto. ¿Cuál es la finalidad de este estudio piloto? Pues saber si el instrumento realmente funciona. Si lo que yo he escrito, si lo que yo me he propuesto, entonces va a tener la función. Identificar y seleccionar una muestra de sujetos para aplicar el borrador. Si yo he determinado que se lo voy a aplicar a los niños de 6 a 12 años o a 18 años, entonces yo voy a buscar una muestra en relación para ver si esos niños son capaces de dar respuesta tal cual yo lo he planteado. ¿Entienden realmente las instrucciones? ¿Entienden las consignas? Corregir el instrumento, tener normas de corrección. Análisis estadístico descriptivo de todos los resultados para conocer la tendencia de las puntuaciones. Entonces, esto es, ¿verdad?, nuestro estudio piloto. Una vez que ya tenemos nuestro estudio piloto, ¿ok?, llegamos
a nuestro análisis de ítem. Después de administrar la primera versión del instrumento o prueba piloto, se procede a realizar un estudio técnico que comprende análisis del ítem, estimación de la confiabilidad, el estudio de validez. Y el análisis del ítem normalmente se refiere al estudio de los reactivos en cuanto al nivel de facilidad, que sería lo que es el índice de dificultad, y la eficiencia de las alternativas de respuesta. En otras palabras, sería lo que es nuestro índice de discriminación. Entonces, así vamos a conocer justamente estos dos niveles de nuestro ítem. Realmente son fáciles, son difíciles, o discriminan o no lo que yo pretendo que la prueba mida. ¿Cuál es el objetivo de nuestro análisis de ítem? Contribuir a mejorar la prueba al revisar y descartar aquellos reactivos que no funcionan. Tal vez hay reactivos que los sujetos nunca respondieron porque tal vez no entendieron la instrucción, no saben cómo lo pueden responder. La utilidad, mejorar la calidad de la prueba. Algunos análisis aportan información para hacer una retroalimentación respectiva. Aportan datos que inciden directamente en la calificación y generalmente todos esos análisis deben ser fácilmente programados. Y ya directamente el análisis de ítem, de acuerdo a lo que es la teoría clásica de las pruebas, entonces concierne a estos indicadores de eficacia. Conocer el índice de dificultad del ítem, conocer el índice de discriminación y conocer directamente lo que es la validez. Aquí tienen ustedes las fórmulas, que en la próxima clase igual las vamos a ejemplificar. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Y solo voy a terminar de leerles para luego concentrarnos en lo que es directamente el análisis. Una vez que ya nosotros decimos estos ítems cumplen con los requerimientos, entonces se llega a la versión definitiva de la técnica. Usted ya ha hecho la selección de ítem, número de ítem, total de la prueba, ya tiene su formato de presentación, va a elaborar el protocolo, las instrucciones y las normas de aplicación y de corrección del instrumento. Ya usted hizo todo el procedimiento, ya usted determinó cuáles son los ítems que usted va a dejar en su prueba. Finalizando esa etapa, entonces llegamos a la etapa 5, que es conocer confiabilidad y validez. Si realmente esa prueba que yo he construido la aplico, me va a dar resultados muy estables durante largo tiempo. Aplicación, calificación, interpretación de la misma forma. Hoy voy a aplicar la WIPSI, dentro de un mes la aplico, dentro de un año, y voy a seguir el mismo procedimiento. Y por ende, a medida que yo aplique esa prueba, esos resultados serán muy parecidos en el sujeto. Eso me va a dar el grado de confiabilidad y la validez, que realmente todos esos ítems que hemos escrito estén relacionados para el constructo que yo pretendo medir. Igual aquí vamos a buscar otros instrumentos, ¿no?, que nos determinen justamente esa correspondencia de nuestro constructo. Verificando usted esta quinta etapa, pues va a definir qué normas de puntuación va a seleccionar para su prueba. Todas esas preguntas que usted ha escrito van a generar una puntuación, y ya lo habíamos mencionado. La primera puntuación de prueba que aparece es la puntuación cruda o bruta. Eso es lo primero que nosotros tenemos, pero se deben de transformar. Entonces usted va a determinar, por ejemplo, qué tipo de puntuación. Se hace centil, una puntuación T, un eneatipo,
un decatipo, etc. Y al final vamos a obtener el perfil del sujeto. Eso el constructor de la prueba lo determina. Y una vez que usted ya tiene esto, pues tiene completa su prueba y lo único que vamos a hacer es llegar al último punto, que es la publicación. Hasta este elemento es muy importante porque usted tiene que tener garantía de las casas editoriales. Una prueba no se construye en un día. Una prueba requiere tiempo, esfuerzo. Entonces, por eso es importante nosotros, como usuarios de esas pruebas, le demos realmente el valor que requieren. Entonces, usted también, como constructor de prueba, tiene que garantizar de que la publicación de su prueba esté en buenas manos, que no vaya a estar en una casa editorial, que no vaya a tener los principios que garanticen de que quien va a usar la prueba sea la persona idónea para ello. Si es una clasificación C, pues solo debe ser vendida estrictamente para profesionales en nuestra área. Si es una clasificación A, pues ya sabemos de que hay otros profesionales que la pueden utilizar. Si es tipo B, ya sabemos que igual solo corresponde a los profesionales de nuestra área. Ya la aplicación ya corresponde a otro momento, pero directamente la venta, ¿verdad?, corresponde a quien justamente va a gestionar para que la prueba, ¿verdad?, se le dé la publicación necesaria y por ende, cuando usted construye algo, entonces quiere que su prueba, en este caso, pues se la compre. Así de sencillo. Ok. Y para verificar esos elementos que estábamos mencionando, entonces igual vamos a revisar esos últimos apartados de siempre la prueba de posar. Para que ustedes vean, aquí están ya los materiales consignados. Hay una elaboración de perfil. Entonces, en este caso, usted aplica la prueba y usted determina los elementos. Mal, no satisfactorio, normal, bien, excelente. Y hacemos nuestro perfil, ¿verdad?, del sujeto que nosotros hemos evaluado. Las normas generales de interpretación, lo que ya les había mencionado en un momento, las normas de interpretación, todo eso tiene que venir bien descrito. Ya se los había leído por ahí, el posar, este inventario, justamente su normativa estándar es eneatípica. Entonces se da una descripción. Entonces los eneatipos constituyen una escala típica normalizada que van de 1 a 9 y luego pues ahí nos van indicando a nosotros, ¿verdad?, como aplicadores de prueba. Y se llega ya a los criterios de clasificación de los eneatipos. Una vez que usted tiene la puntuación, entonces va a trasladar esa puntuación bruta a eneatípica. Entonces, por ejemplo, si un sujeto obtiene un eneatipo 1, está mal dentro de sus hábitos de estudio, por ejemplo, si obtiene 2, 3, no satisfactorio, 4, 5, 6, normal, y así sucesivamente. Si obtiene 9, es excelente, ¿verdad?, en cuanto a esa área que nosotros hemos evaluado. Y aquí nos dan la interpretación de esas puntuaciones, que indica, por ejemplo, que un niño obtenga un 4, un 8 o un 1. Y aquí nos van indicando en cada una de las puntuaciones. Como les mencionaba, por ejemplo, si es una prueba de otro país, usted la puede tipificar para el medio. Por ejemplo, imagínense que bueno sería que nosotros tuviéramos una tipificación de este inventario, por ejemplo. Miren, esto lo hizo la autora del libro que estamos utilizando, Laura Edna Aragón, la tipificación del posar, ¿verdad?, para México. Y usted hace, ¿verdad?, su respectiva reestandarización de la prueba. Muestra de la tipificación, análisis estadísticos, miren la comparación de puntuaciones que estábamos mencionando hace un momento, y aparece
toda la descripción que nos va a indicar que esa prueba en realidad es válida y confiable. Luego, usted tiene por ahí las consideraciones generales de lo que nosotros tenemos que condiciones ambientales de estudio y todos los requerimientos de la prueba. Lick, disculpe, estas son las 3. Ah, sí, ok, ya aquí termino. Aquí terminamos. Miren, y aquí ya nosotros tenemos completa una prueba. Ya si ustedes ya la siguiente semana, aquí finaliza. Ya ustedes estarían conociendo lo que es la WIPSI, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que les acabo de mostrar para que ustedes tengan una idea. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. El que se tenga que retirar, ya puede retirarse. Ya son las 3, ya con esto finalicé. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ven que la construcción y elaboración de pruebas, y como nosotros a veces las mal utilizamos, entonces para que veamos todo el esfuerzo que se requiere, ¿verdad? Entonces, tengamos presente